Queridas hermanas y queridos hermanos, nuestro Señor, por su libre voluntad, y cuando Él ha querido, y en la época que Él lo ha decidido, a través de la historia de su iglesia, va eligiendo personas, como es el caso de San Francisco de Asís, a quienes Él les encomienda una especial misión en la iglesia. Pero antes de que eso suceda, nuestro Señor les da, desde lo más profundo de su corazón, les da todo aquello que necesitan para cumplir cuál es la voluntad que el Señor quiere de ellos. Esto es algo que empieza en Dios, que Él lo concreta en la llamada, por los caminos que Él ha decidido. Pero cada una de las fundadoras y cada uno de los fundadores lleva ya en su mente y en su corazón todas las cualidades que el Señor le ha dado de antemano para que él o ella, si es una mujer, las cultiven, las desarrollen y las pongan al servicio de sus hijos. ¿Y qué pasa con un fundador o con una fundadora? ¿Qué es lo que sucede? Que nuestro Señor configura en el fundador y la fundadora con todos los carismas lo que Él necesita de la fundación que hará cada una y cada uno de nuestros fundadores para todas las épocas de la iglesia, de la vida de la iglesia que recorre el mundo. La iglesia tiene una historia que la va recorriendo a través de todas y de todos nosotros. La iglesia de la historia se va escribiendo con la participación de todas y todos nosotros. Pero de manera particular sucede con estas familias de personas que buscan la perfección cristiana, que buscan la perfección que empieza, y digo, que repercute primero en su formación humana, en sus decisiones, que les permiten cumplir la voluntad de Dios. Y una característica bellísima que tienen las fundaciones, como es el caso de la fundación que hace nuestro Padre San Francisco. Yo le digo nuestro Padre San Francisco porque los dominicos, soy fraile dominico, los dominicos nos reconocemos hermanos, especialmente los franciscanos, porque nuestros fundadores participaron en la construcción de la iglesia exactamente en la misma época y en las mismas condiciones. Por lo tanto, así como ustedes, los franciscanos, a Santo Domingo lo llaman nuestro Padre, nosotros a San Francisco lo llamamos nuestro Padre. Así es que no crean que yo me estoy adornando con ustedes. Ay, hasta dijo nuestro Padre. No. Esto es algo que siempre sucede. Entonces, aquí viene. ¿Qué cosa encierra cada una de las vocaciones de cada uno de los fundadores y las fundadoras? La respuesta que el Espíritu Santo tiene desde la palabra de Dios para que los seres humanos que están viviendo la historia del mundo caminen en la construcción de ese momento de la historia del mundo que les toca estar en esta tierra, participen
en el sentido de lo que lleva el Evangelio contenido, para que los seres humanos hagamos una historia que esté ordenada por el amor al Dios y el amor entre nosotras y nosotros, que esté también llena de el Evangelio para dar respuesta a las condiciones históricas que esa fundación deberá pasar por todas las etapas que Dios ha dispuesto que recorran mientras ellas tienen esta función en la iglesia. Eso es algo muy bello, es maravilloso. Lo que Dios nuestro Señor nos ama. Él en las fundaciones, en los fundadores y en las fundaciones que aparecen en la historia de la iglesia y que van dentro de las distintas épocas, desde principios profundos y comunes en ellos, porque es el carisma de su fundador, es el carisma de su fundadora, a lo que ellos van obedeciendo, y esto lo hacen de manera racional. No crean que entre todos se ponen así debajo, a ver, San Francisco, ¿por dónde me llevas? No, de ninguna manera. Las familias religiosas tienen lo que se llaman los capítulos, o sea, las reuniones capitulares locales. Normalmente pues están en naciones, y en esas naciones se constituyen pues lo que comúnmente llamamos como provincias de la familia franciscana, provincias de la familia dominicana, provincias de la familia carmelita. O sea, ¿y cuál es desde su carisma, su lectura del mundo que hacen? Esto es la riqueza que tiene cada una de las órdenes, las características que tiene, que ponen su atención en determinadas cuestiones de la historia del mundo, y en donde ellos dan con su riqueza una respuesta a través de personas idóneas, aptas a responderle al mundo en aquello que necesita. Y así todas las familias que van dejando en la tierra los fundadores y las fundadoras están respondiendo a las distintas características de comunidades humanas que hay en la tierra, sea en el orden político, porque el Evangelio se traduce en la vida, y la presencia del Evangelio en el orden político tiene que estar. ¿Por qué? Porque ve a la organización de la sociedad y todos los modos de gobierno, las cuestiones a que tiene que atender cada gobierno, la atención a toda la vida social, a toda la vida de los países en donde está la iglesia. Allí la iglesia tiene, en las familias religiosas tiene una ayuda que va dentro del carisma que cada una y cada uno tiene, y tiene unas características cada fundación. Y una de las características que tiene y que le dejó San Francisco a esta orden, pues fue la pobreza y la humildad y el servicio sencillo, el servicio fraterno, dentro de las características de una familia, de una vida simple y sencilla, pero llena de luz. ¿Por qué? ¿Por qué cosa? ¿Qué cosa es lo que tenía nuestro padre San Francisco de característico en su modo de padecer, en su modo de regirse? Era un tiempo en que desgraciadamente la iglesia estaba invadida por el poder. Los señores cardenales que estaban en la curia romana tenían una mentalidad de poder y caían para desgracia de la iglesia en errores terribles por su vanidad y por su ansia de reconocimiento.
y de vida cómoda también. Había riqueza. Esto es la respuesta que dan hombres como Francisco, como Santo Domingo y los fundadores de las órdenes mendicantes. Somos 4 órdenes que se llaman mendicantes. ¿Por qué? Porque los frailes vivían de limosna. Sí, salían a pedir lo que tenían que comer. ¿Por qué? Porque ellos dedicaban su vida a su preparación. Yo conozco muy bien la orden dominica. Yo no soy experto en franciscanismo, pero sí soy no tampoco tan experto, pero fui maestro de novicios 8 años y les tenía que enseñar a mis novicios cuáles eran las cosas fundamentales que tenía que tener. Nosotros le damos mucha importancia a la reflexión teológica que nos da la capacidad de predicar con profundidad el Evangelio. Y no es porque un franciscano no la predique con profundidad, no. Nosotros nos echamos a cuestas. La ignorancia que había en los pastores en el tiempo que se fundan estas órdenes, especialmente conozco lo de Santo Domingo. Él le dijo al Papa: ¿qué quieres? Y Santo Domingo le dijo: quiero una orden que sea de predicadores. Y entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Domingo? Tenemos que profundizar el Evangelio y tenemos que estudiar mucho el Evangelio para enseñarlo. Entonces, en lugar de sembrar la tierra como la han hecho los benedictinos siembran la tierra y de ella comen. Nosotros, ese tiempo que los benedictinos, estoy hablando de una comparación, no fue el único referente, el tiempo que utilizan los hermanos de las abadías para cultivar la tierra, para tener cómo abastecerse de alimentación, nosotros lo vamos a tener de la limosna. Vamos a salir, todos los días va a salir 1 o 2 de nosotros a pedir la limosna para comer ese día, no limosna para llenar unas alacenas y tener que a lo mejor se vende cualquier cosa, también se vende, ¿verdad? No. Era lo que se necesitaba para comer cada día. Esto era la obligación que tenían los mendicantes que salían. ¿Y qué hacían los frailes? Prepararse para hacer una predicación muy seria que impactara la vida de las personas. Pero así como ellos tenían una finalidad, así fueron saliendo muchas otras órdenes que cubrían y le ayudaron a la iglesia a cubrir determinados aspectos de su vida. Pero nosotros, en nuestro Padre San Francisco, lo que tenemos es el importantísimo testimonio del abandono en Dios desde la pobreza, del abandono en Dios que se debería también manifestar en la humildad, en la manera como nos conducimos ante los demás, la sencillez, la transparencia de la vida, que salga la transparencia de la vida divina a través de esta vida. Pero él también, desde el principio, él también tuvo doctores. San Buenaventura, él también se dedicó a la ciencia y también tenía que formar a los frailes, sus hermanos. Claro que también tenían una formación teológica y también tenían que ser sacerdotes, ¿cómo no? Pero una característica de ellos es la simplicidad, la no complicación de la vida, el vivir, el ser para los demás una vida transparente, de que lo que se habla sale desde dentro, sale porque no hay una segunda intención. Y esto también
le dio al carisma la capacidad de la paz, de ser promotores de la paz, o sea, de no andar buscando con ambiciones una vida cómoda, de no andar buscando con ambiciones que todos nos vean por acá y por allá. No, desde la sencillez, desde la pureza de alma, desde el rostro sencillo. Y él, ante las guerras que había, en donde la iglesia misma, a través de guerra, a través del instrumento de la guerra santa, le decíamos, se puso a recuperar los territorios que tenían tomados los musulmanes que pululaban en esa parte. ¿Qué hizo San Francisco? Para ponerle un ejemplo y dejarle un ejemplo a la iglesia de cuál era el camino. Se fue a ver a un sultán que se llamaba Al-Amir, ¿estoy diciendo bien? ¿Cómo? Ali Kamil, que quedó impactado. No llegó San Francisco a echarle pleito, ni a hacer una discusión teológica de que los musulmanes y sus herejías. Él llegó como un hombre de paz, como un hombre de bien, a hablar con él, a expresarle lo que había en su corazón acerca de la paz. Tanto así que el sultán, porque era un sultán, era una autoridad que tenía dos territorios, uno de ellos estaba en el norte de Egipto. Fue tan eficaz la presencia de Francisco. Lo primero que dijo, siendo con este hombre y su ejemplo cristiano, es muy fácil hacerse cristiano, con un ejemplo como el que da él. O sea, él pudo sentirse a gusto, él pudo penetrar el espíritu, porque él también. Y Francisco les decía a sus frailes, cuando lleguen a tierra de paganos, no se les ocurra hacer disputas, no se les ocurra armar pleitos. Van a llegar a ganárselos por su testimonio de amor, de paz, y no se pongan ahí a lucirse allí echando pleitos. No, sean. Y Francisco fue, y el señor, ese sultán Al-Kamil, ¿verdad? Ese señor 2 años no hizo ninguna incursión de guerra, con todo y que estaban defendiendo así. Él 2 años impactado por Francisco. Pero claro, si los cristianos no paraban, pues desgraciado. Y él dijo, es muy fácil hacerse cristiano con ese ejemplo. Entonces, hermanas y hermanos, Dios nuestro Señor, a través de nuestros santos fundadores, hace que se prolongue la predicación del Evangelio en la tierra y los valores del Evangelio. Y en los distintos carismas, como son los de la vida religiosa, se encuentra la oportunidad, una sociedad muy grande, de acercarse profundamente al Evangelio, para construir con el Evangelio a la sociedad, dentro de la política, dentro de la economía, dentro de la educación. El hecho de que los fundadores dejen un modo de vivir el Evangelio dentro de distintas categorías, y no categorías, de distintas características de las que está llena la sociedad, pues el Evangelio con mucho más fruto y con mucho más facilidad se expande y atrae al bien, atrae a la justicia, atrae al amor,
atrae al respeto profundo de la dignidad humana, atrae hacia la fraternidad. ¿Cuánta falta hace hoy la fraternidad? Este mundo está desbaratándose por la ambición de las personas que se están enriqueciendo y que están acumulando dinero como locos y locas, y están causando un desequilibrio terrible dentro de la situación mundial. O sea que nuestros fundadoras y fundadores tienen desde Dios la oportunidad de ayudarnos a que toda la riqueza humana que hay en la tierra, las características que tiene cada pueblo, cada sector social, las características, se unifique desde el Evangelio, entendido desde las opciones, desde los intereses no egoístas, desde las oportunidades que quieren ver los hombres y las mujeres para hacer el bien en esta tierra. Esto es lo que nos dan las fundadoras y los fundadores. Pero eso viene de Dios mismo. Y es una manera en que Dios siembra su palabra, en que Dios siembra su amor, Dios siembra su esperanza, Dios siembra la fraternidad. Sí, hermanas, sí, hermanos, esto es un hecho que tenemos que tener bien claro en nuestra conciencia. Y por eso, pues ustedes están en la vida claustral, ustedes están en la vida seglar, ustedes están en la vida conventual, en la vida religiosa, que es vida activa y que hace trabajo en la tierra. Los hermanos franciscanos, las hermanas franciscanas que tienen colegios, que tienen también instituciones para ayudar a la salud, que tienen también instituciones para ayudar a los más pobres, que se van allí a las barriadas para ganarse a los porros, para ganarse a los muchachos que andan allí en el vicio, en la droga. Todo eso, queridas hermanas y queridos hermanos, en la vida consagrada y en los dones que le da a la iglesia a través de nuestras fundadoras y nuestros fundadores, todo un sustento. Y fíjense, hace 800 años que estuvo aquí San Francisco, y miren cómo siguen viviendo sus hijas y sus hijos en la tierra. ¿Por qué? Porque es la verdad sobre el Evangelio, que es inmortal, es la verdad de Dios. El amor es inmortal. Es esto es maravilloso, que siga presente el espíritu de ellas y de ellos en la tierra por años y por siglos, como ustedes que tienen 8 siglos, se ven bastante jóvenes, pero tienen 8 siglos. Yo también tengo 8 siglos, nosotros también, también nada más con una diferencia de años muy pequeña, las dos órdenes, los dominicos y los franciscanos. En esta época nosotros hicimos nuestra celebración también hace unos cuantos años de nuestros 800 años de existencia. Pues hermanas y hermanos, agradecidos con Él, con Dios, porque nos ha elegido para hacer presente su amor, para hacer presente su verdad, para hacer presente su fortaleza contra las guerras, su fortaleza contra la mentira, su fortaleza contra los cárteles de las drogas, su fortaleza contra los políticos indecentes. Esto es lo que nosotros tenemos de darle gracias a Dios, y por eso no podemos bajar la guardia. Entre más veamos que nuestro mundo se está pudriendo, nosotros digamos, pues ¿qué estamos haciendo? Pues ¿a qué nos dedicamos? Pues ¿de dónde qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué crece la maldad? ¿Qué hacemos? Debemos preguntarnos. Pues no debemos perder el tiempo. ¿Por qué ellos no lo pierden? Ellos no lo pierden. Todos estos que tienen sus cárteles y no pierden el tiempo. Y nosotros, que es para el bien, para el que lo tenemos,
pues ahí nos la llevamos a veces así suavecita, así, medio dulcecita. No, hermanas y hermanos, tenemos que responderle a Dios por esta descomposición que existe el día de hoy en la vida social, porque muy probablemente estamos muy adormecidos y muy tibios, muy probablemente. Yo no quiero darle a esta festividad tan bella la cara del regaño, pero pues al final del día sí tenemos que preguntarnos qué está pasando en el mundo, dónde estamos. Nada más, llevémonos esta duda. Bien, pues vamos a seguir con el programa que los hermanos franciscanos nos tienen preparado. Pero no solo lo hicieron ellos, lo hicieron con ustedes, claro que sí.